política. La Comunidad Europea hace lo propio también, la Unión Europea lo hace. Se viene dando esta intervención de partidos, primero de oposición, pero luego ahora también de llamado Gran Polo Patriótico. De acuerdo a nuestra cuenta, ya irían 7 partidos, lo comentábamos en la mañana al inicio. Viene este mensaje de Juan Guaidó llamando a construir una ruta unitaria. En respuesta, aparece ayer un comunicado también de Enrique Capriles, fija posición, o ha recibido, por ejemplo, Juan Guaidó alguna propuesta de María Corina Machado. Y todo esto ocurre mientras la pandemia allí va, ¿no? También en desarrollo. Vaya, qué complejo, ¿no? Tenemos nosotros en línea a Luis Vicente León. Él es economista, es analista, es presidente de Data Analysis, es profesor universitario, también articulista. Luis Vicente, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de hablar contigo, Román. Luis Vicente, comencemos por política, que también luego podremos hablar de economía, pero caramba, de todo este menú, ¿con qué te quedas? ¿Qué es pertinente para ti? ¿Por dónde comenzamos? Podría preguntarte, ¿Nicolás Maduro tiene problemas de esto que he mencionado? ¿Cuál es un problema para Nicolás Maduro? Mira, obviamente que Maduro tiene muchísimos problemas. Es un país muy complejo, en pleno deterioro, con más de 80% de la población que quiere cambio, aislado de una parte muy relevante de la comunidad internacional, que obviamente además se ha traducido en un recrudecimiento de las sanciones, no solo las sanciones generales, económicas, petroleras, que lo afectan a él, a su disponibilidad de recursos, pero lamentablemente también tiene efectos colaterales sobre la actividad económica, la infraestructura, el sector privado. Pero bueno, obviamente eso restringe la capacidad de acción del gobierno, sino que además se amplifican las sanciones personales contra dirigentes, miembros de la élite chavista de poder, que incluso incluye una parte importante del sector militar y que pudiera generar muchas tensiones sobre la gran pregunta que se tiene que estar haciendo dentro de la propia revolución, que es, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? O cuál es el riesgo máximo que podemos asumir o qué alternativas existen para poder salvar nuestro propio pellejo. Es un poco el pensamiento que puede haber dentro de esa revolución. Con ese mapa, yo te diría, sin embargo, que el problema más importante de Maduro no está en la oposición y tampoco está en las sanciones generales, el aislamiento, las grandes amenazas o los discursos grandilocuentes de otros presidentes o gobiernos, Colombia, Estados Unidos, la comunidad europea. Creo que el riesgo más importante de Maduro está dentro de la revolución, que el riesgo de fractura, que es usualmente el problema más importante de las revoluciones. Las revoluciones no suelen salir por el trabajo de la oposición, suelen salir porque se fractura internamente la élite dominante y encuentra que es el momento de provocar algunas negociaciones de cambio. Sin embargo, no diría que estamos todavía en ese momento. Y la oposición tiene retos, tiene problemas. ¿Cuáles son en este caso? Ahí está la posición que ha asumido Juan Guaidó la semana pasada, además emplazando con nombre y apellido a algunos de los dirigentes de la oposición en nuestro país. Ya tiene la respuesta de algunos de ellos. Ayer hay una carta, un documento también importante de Enrique Capriles. Y por cierto, en ese sentido, además de Guaidó, María Corina Machado, Capriles, ¿son piezas claves o son cada uno un actor más en esta trama? Bueno, la oposición también tiene, no solo también, yo diría que tiene el problema central, porque al final de cuentas, de nuevo, repito, más de 80% de los venezolanos quieren cambio y están esperando que su oposición institucional, que los grupos, partidos, líderes de la oposición conduzcan la acción para provocar ese cambio. A principios del año pasado, el surgimiento de Guaidó como líder opositor, como presidente de la Asamblea y luego nombrado básicamente por esa Asamblea como, digamos, su cabeza de un gobierno interino, más allá de que son símbolos, digo que son símbolos porque al final el gobierno es quien controla el territorio y el territorio está claramente controlado por el gobierno Maduro.
pero hay un reconocimiento de una parte importante de la comunidad internacional, donde están además los países más importantes de la relación histórica con Venezuela, como Estados Unidos, Europa, el Grupo de Lima, etcétera, que reconocen a Guaidó como un presidente interino, que lo reconocen en la lucha por el cambio. Es decir, de nuevo, lo reconocen como un actor que representa la legitimidad de la oposición y en principio están utilizándolo como un símbolo de lucha para provocar ese cambio. Sin embargo, ese surgimiento generó una esperanza que además se registró en esa propuesta triple de la oposición de que iba a provocar un cese de la usurpación, un gobierno de transición, unas elecciones libres, que era la promesa de Guaidó y de la oposición, y que un año y medio después, más de un año y medio después, obviamente no ha sido cumplida. No se puede cumplir prácticamente en ninguna de sus dimensiones. Y lo que pasa con un tiempo tan largo es que la gente se decepciona y rompe su relación con el líder y con la institución. Entonces, fíjate, la mayoría de la población es opositora, la mayoría de la población quiere cambio, pero la mayoría de la oposición no siente que, por ejemplo, la oposición institucional, Guaidó, la asamblea, los partidos, y eso incluye también los opositores o los líderes opositores alternativos, no cree que puede provocar o que pueden provocar ese cambio. Entonces eso rompe la relación, rompe la esperanza y hace mucho más difícil el trabajo opositor. Porque para tú poder tener éxito en la búsqueda de un cambio, tú tienes que estar dispuesto como sociedad a trabajar, a participar en todos los tableros. O sea, no se trata solamente de sentarte en el sofá de tu casa y decir, estoy esperando que me produzca el cambio. ¿No? Los cambios se producen también con mucho trabajo de la gente, con sacrificios de la gente, con protestas, con defensa de sus intereses, con negociaciones, con participaciones electorales, con la participación en lo que podríamos llamar todos los tableros. Pero si tú no tienes esperanza de que eso va a tener éxito, si tú no crees que marchando puedes producir el cambio, luchando puedes producir el cambio, negociando puedes producir el cambio, o votando puedes producir el cambio, sino que tú has perdido la esperanza en el voto, la esperanza en la negociación, la esperanza en la lucha, la esperanza en la protesta, la esperanza en las marchas, la esperanza en tus líderes y en tus partidos. Entonces tú simplemente te conviertes en un actor mucho más apático y es infinitamente más difícil provocar ese cambio. Luis Vicente, lo sabe nuestra audiencia, valga entonces la aclaratoria, estamos en la obligación, lo sabes, de recordar que de acuerdo a la legislación vigente, el término usurpador o gobierno interino o presidente interino incita al desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy en la obligación de hacer esta aclaratoria, Luis Vicente. Sí. Leía en tu Twitter, en tu cuenta, y es más o menos lo que comentabas al final. He sido y sigo siendo, escribías, un defensor del voto y la negociación como vías para presionar el cambio, pero no es verdad que cualquier voto o cualquier negociación. Es el voto que puedes motivar y defender y la negociación a la que luego vas luego de construir luego de un poder real de negociación. ¿Ves alguno de estos dos procesos cercanos, es decir, un voto defendible o una negociación creíble? En este momento No. no están las condiciones en la mesa. Básicamente, si lo miras, la participación electoral, que yo he sido un defensor total, yo creo que además la peor estrategia siempre es abstenerse. Y digo que siempre es la peor estrategia porque es una estrategia pasiva, a menos que tú tengas un plan para convertir esa abstención en una lucha por la defensa de tus derechos, que tú tengas una estrategia concreta, distinta a la que has tenido en el pasado. Abstenerse simplemente significa que tú celebres en tu casa, mira, ganó la mayoría que no votó. Ajá. ¿Y? Es decir, ¿en qué se traduce eso? No reconocí al gobierno. Vamos a estar claro. Es decir, los actores que no reconocen a Maduro y a su gobierno hoy en la comunidad internacional
tampoco lo van a, no, o sea, no lo están reconociendo ya, no necesitan que tú te abstengas para dejar de reconocerlo. Ujú. Y ninguno nuevo que hoy lo reconoce, hablemos de China, Rusia, Irán, etcétera, ninguno va a dejar de reconocerlo porque tú te abstuviste. Por tanto, el valor añadido de ese proceso es prácticamente nulo. Ujú. Ahora, puede ser ético, tú podrías decir, yo no voto porque en efecto esa elección no es una elección competitiva. No lo es. Sí, yo coincido y entiendo perfecto tu aclaratoria sobre el tema digamos, legal en Venezuela. Yo Ujú. ni siquiera estoy tampoco diciendo que esto es un gobierno ni usurpador, ni que, no, lo que estoy diciendo es que ese es el argumento que se utiliza en 60 países en el resto del mundo para reconocer una lucha distinta pro cambio. Pero esa lucha Ujú. tampoco se ha traducido en ninguna acción concreta que pueda hacernos ver que estamos al borde de un cambio político. Y esa elección que está convocada a abstenerse es mala. ¿Por qué? Bueno, porque te deja en un nivel completamente de pasividad. Pero votar, si tú tampoco tienes la capacidad para defender ese voto, es también un juego hacia el vacío. Fíjate, tú estás en una situación que podríamos calificar, que es terrible. A mí me da mucha mala nota tener que decir eso. Me gustaría decir una cosa completamente distinta. Pero es que tú estás en una situación de perder si tú votas o tú te abstienes de la manera clásica. Si tú te abstienes, bueno, así éticamente estás haciendo lo correcto porque no participas en una elección donde el gobierno controla el Consejo Electoral, donde el gobierno ha intervenido los partidos opositores, donde él decidió quiénes son los directores de esos partidos. Una cosa absolutamente inaceptable e impresentable en términos democráticos. Por lo tanto, yo puedo entender la posición de muchos actores políticos que dicen yo no voy a participar en una cosa como esa. Pero no participar resuelve el problema. Tampoco, porque, a ver, no participar no resuelve el tema de que tú puedas convertir esa energía potencial que desea el cambio en una energía cinética que lo produzca. Al final de cuentas, lo único que tú estás diciendo es que no vas a votar y que Maduro va a controlar sin duda la asamblea que se va a elegir en esa elección. Es probable, sí, que una parte muy importante del mundo no reconozca esa elección y por lo tanto mantenga su reconocimiento por la asamblea previa, Ujú. por la figura de Guaidó como el actor clave, es decir, lo van a seguir reconociendo Estados Unidos y Europa porque no van a reconocer esa elección. Pero ¿cuánto tiempo, Ujú. Román? ¿Cuánto tiempo se mantiene esa conexión antes de que ocurra lo que yo llamo el efecto Aristide? Es decir, el efecto Aristide es que Aristide era el presidente de Haití y no había duda de su legitimidad. Pero bueno, lo sacaron del gobierno, lo sacaron del poder. Lo recibieron en todas partes del mundo como el presidente legítimo de Haití. Pero ¿cuánto tiempo antes de que, una vez que ya tú no podías mandar el mensaje de que tenías capacidad de rescatar ese gobierno, cuánto tiempo antes de que te dejaran de recibir, de que ya no había apoyos internacionales para ti, de que se perdía la esperanza de que tú pudieras producir ese cambio? Tú puedes mantener el respaldo en Guaidó y puedes mantener el respaldo en la Asamblea Nacional actual, incluso pasando por esa elección y no reconocer la elección nueva. Pero, a ver, ¿cuánto tiempo antes de que seas como el gobierno en exilio de Cuba que terminó atendiendo en un restaurante en Miami y que hoy nadie se recuerda ni siquiera del nombre? ¿Cuánto antes de que te conviertas en el gobierno en el exilio español que se exilió en México? Sí. Si al principio lo recibían y después qué? Cuando ya no puedes mostrar una capacidad de cambio. Ahora, votar, Román, tampoco resuelve el problema, porque estás votando en una elección que no tiene condiciones electorales, número uno, pero además la ventaja de votar en una elección que no tiene condiciones es que tú seas capaz de mover a la gente La y diferencia, mostrar. la diferencia cuál es, Luis Vicente, que es que si vas a la elección, entonces obligas a tu adversario a actuar. Bueno, teóricamente, y es la razón por la que nosotros hemos defendido la necesidad de participar en todos los tableros durante años, es que tú puedas mover tu gente, incluso aunque la elección no sea competitiva, puedas mostrar tu fuerza y la puedas convertir en energía cinética.
pero para eso tienen que darse dos condiciones. Mira, eso pasó en Perú con Toledo. Si Toledo hubiera dicho que como Fujimori controlaba la elección iba a hacer trampa, no iba a participar, nunca hubiera sido presidente. Si los bolivianos no hubieran participado porque hubieran dicho, es que Evo Morales controla el Consejo Electoral y entonces no va a hacer trampa. Claro que él hizo trampa. Pero ¿qué pasó? Que la votación fue masiva y que esa gente estuvo ahí dispuesta a defender su voto. Y entonces pudo provocar un cambio en Bolivia. Si no hubieran votado, no hubiera salido Evo Morales del poder. Pero la verdad es que para eso tiene que pasar algo, y por eso decía, yo defiendo el voto, pero no cualquier voto, un voto que tú puedes defender. Si tú mandas a votar ahorita con un Consejo Nacional Electoral sesgado, con los partidos cooptados, con las tarjetas en manos de unos actores a los que se lo entregó el gobierno. Es decir, y tú tienes que competir con eso, pero además, y esa es la verdad, con un liderazgo opositor que ya ha perdido su conexión y su capacidad de mover la esperanza de las masas, entonces la ventaja de votar, que es mover a la gente para que se muestre, tampoco la va a tener, porque la gente no va a votar. Va a ganar la abstención aunque la oposición convoque el evento electoral. Y además, la oposición en este momento no está en capacidad para unificarse alrededor de la convocatoria al voto. Entonces, ¿hacia dónde vas? Vas a una situación en la que si tú fueras a votar, irías fracturado y con un altísimo nivel de abstención, con lo cual tampoco es verdad que en esa votación tú podrías mostrar tu fuerza y obligar a tu adversario a hacer fraude o a ponerse en evidencia para la defensa de los derechos ciudadanos. No, porque es que en verdad la oposición en este momento no tiene la capacidad de mover a la gente. Tendrías que salir de la caja, tendrías que tener una propuesta muy distinta, triangular, que haga que la gente rescate el interés a votar, pero no porque va a elegir a 4 o 5 diputados opositores que todo el mundo conoce, a los cuales, por cierto, la mayoría de la gente tampoco quiere ya. Es decir, no, tendrías que tener una oferta de votación unida a una propuesta de defensa de ese voto muy distinta a la que nosotros tenemos en este momento. Por eso insisto, si tú te quedas pegado en el votar o no votar, estás muerto. Es decir, porque al final ni votar ni no votar te va a resolver el problema. Ahorita es, y ahí coincido con una frase que le leí a Enrique Capriles ayer. Es decir, votar o no votar es un dilema falso. Y es verdad, el dilema es si tú vas a luchar o no vas a luchar, básicamente por provocar un cambio en Venezuela. Una lucha política, una lucha democrática, una lucha constitucional, pero al final una lucha por la defensa de tus derechos que evidentemente en Venezuela están violentados. Es un buen primer paso, conversamos con Luis Vicente León, es un buen primer paso el de Juan Guaidó en convocar a la unidad, una unidad que tiene una visión muy particular de Enrique Capriles, que manifiesta a través de ese documento, pero unidad al fin, incorporar figuras como por ejemplo la de Gerardo Blade, que será nuestro invitado mañana. Luego, eso podría terminar en sí, motivar a la gente. ¿No habría primero que conectarse con la gente? No, yo creo que la convocatoria de Guaidó a una discusión franca con el resto de los líderes opositores y partidos para buscar algunos acuerdos básicos que les permitan presentarse con unidad, porque ahorita mismo es obvio que la oposición no está unida. Si tú, a lo mejor tú los entrevistas y un político no te va a reconocer eso. O sea, porque siempre te va a decir, no, bueno, aparentemente tenemos algunos puntos donde no estamos de acuerdo, pero nosotros sí estamos luchando juntos, etc. Es natural que te lo diga, pero es mentira. O sea, es decir, es obvio que la oposición tiene fracturas muy severas, es decir, internas brutales. Es decir, míralo de esta manera, Román. Hay líderes opositores moderados y hay líderes opositores radicales. Para los líderes moderados, es indispensable buscar mecanismos para garantizar que la gente participe en los procesos electorales para convertirlos en esa energía cinética de lucha. En cambio, para los líderes más radicales, y tú has nombrado dos, es decir, tú nombraste a Enrique Capriles, que lo pondría en el lado de los líderes moderados, y has nombrado a María Corina, que la nombraría en el lado de los líderes radicales. Para María Corina votar es un absurdo. Y simplemente lo ha dicho explícito, no la estoy interpretando yo. Ella ha dicho, la única forma de resolver esto ya es una intervención externa. O sea, ella ha llamado
a ese proceso y lo ve como el único mecanismo a través del cual se va a salir de Maduro. Es decir, ahora sí interpretando para María Corina Machado, no estoy diciendo que tenga razón o no, simplemente interpretando su posición para ella, nosotros en Venezuela perdimos toda capacidad para provocar los cambios internos. O sea, nosotros perdimos nuestra capacidad de articulación y de lucha y no somos capaces de sacar a Maduro del poder. Por lo tanto, para ese planteamiento, la única manera es que un tercero muy fuerte como Estados Unidos venga con los militares, intervenga y saque a Maduro del poder. Esa es su propuesta, su alternativa, su visión del tema, que por cierto, es la visión de una parte importante también de los venezolanos, no es ella sola. Es decir, una parte de los venezolanos cree que ya se perdió cualquier capacidad de cambio. En cambio, Capriles lo que te está diciendo es, no, nosotros sí tenemos capacidad de lucha. Lo que pasa es que no la hemos articulado, no lo hemos hecho de manera adecuada. Hemos estado simplemente con unas estrategias equivocadas que nos han llevado por el fracaso. Pero el fracaso del pasado no significa necesariamente que tenemos que fracasar si lo hacemos bien en un planteamiento. Bueno, esa es una propuesta también de los moderados. Yo ni siquiera voy a decir aquí quién tiene la razón o no. Estoy describiendo esas dos posiciones. Bueno, lo que está diciendo Guaidó es, bueno, mira, tenemos que sentarnos y buscar algunos puntos de encuentro entre las partes, porque lo contrario, nosotros vamos a terminar destruidos, no por Maduro, sino que vamos a terminar destruidos por nuestra propia pugna interna. Y hay un tema central aquí que para mí es vital. O sea, cuando Guaidó le dice a los líderes opositores, a todos los líderes opositores, distintos a voluntad popular, le dice, tenemos que ir a la abstención y ir a una propuesta de continuidad administrativa. Es decir, que Guaidó y la Asamblea Nacional se mantengan más allá de esa elección, reconocidos por el mundo y por los venezolanos como los líderes del país y de la lucha del país. ¿Qué le está diciendo? Lee entre líneas lo que está leyendo el resto de los líderes opositores. Lo que le está diciendo Guaidó es, mira, nos vamos a abstener y yo voy a seguir siendo el representante de la oposición y para 60 países en el resto del mundo, el representante de Venezuela, bueno, indefinidamente. Es eso es lo que le está diciendo. Y no hay ningún mecanismo electoral con el que yo me tenga que validar. Simplemente ya yo voy a seguir siendo el representante y la cabeza y el representante de Venezuela para los Estados Unidos y manejando los recursos de Venezuela en Citgo y a lo mejor puedo ganar una demanda para manejar la plata del oro en Inglaterra. O sea, y no va a haber cambios porque es que como no hubo una elección, entonces yo sigo siendo y la Asamblea Venezolana sigue siendo sin pasar por procesos electorales futuros el representante. Bueno, ¿cómo crees tú que se pueden sentir los otros líderes opositores? O sea, se pueden sentir retados, ¿no? Lo mínimo que puede ocurrir es que se sientan como que, bueno, ¿y por qué Carrizo yo voy a seguir permanentemente per secula seculorum respaldando a un líder porque no tenemos la capacidad de provocar una elección? Es decir, eso también es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que Guaidó ha hecho bien llamando a esa discusión, a incorporar a los líderes y buscar mecanismos, porque de lo contrario, lo que está garantizado es la pulverización de la oposición tal como la conocemos. Luis Vicente León es nuestro invitado. Luis Vicente, si es compleja la situación política en nuestro país, no es más sencilla la situación económica. Estamos hablando de un entorno hiperinflacionario, de caída de producción petrolera, de dificultad para exportar lo que se pueda producir, escasa producción de gasolina a lo interno, industrias y comercios paralizados, bajísimo poder adquisitivo de la gente, que creo que es una de las cosas que más duele. ¿De qué depende hoy? Tres instancias. ¿De qué depende el país? ¿De qué depende el gobierno, que no es lo mismo? ¿Y de qué depende la gente hoy? Sí, mira, nosotros estamos en lo que uno podría calificar la peor crisis en la historia republicana de Venezuela en términos económicos. Nunca el país ha tenido un problema de esta magnitud y lo que estamos viendo, que ya es una fotografía terrible, va a empeorar el resto de este año. ¿Sí? Y no hay forma ya de evitarlo. Es decir, la verdad es que nosotros estamos acá, o sea, amplifica el problema de una crisis producida por un modelo económico terriblemente primitivo, que es el modelo de la revolución intervencionista que destruyó la confianza
de los actores, tanto en el gobierno como en las autoridades, en las instituciones y en la capacidad de respuesta del país. Y eso generó una destrucción brutal de inversiones, de capacidad productiva. Y en los últimos años, desde el año 2014 hasta el año 2019, se pulverizó el casi 60% del Producto Interno Bruto venezolano. Es decir, Venezuela apenas, en diciembre del 19 era el 40% de lo que era en diciembre del 2013. Y hoy estamos esperando una caída al cierre de este año de otro 24-25%. O sea, eso indica que nosotros al cierre de este año vamos a hacer apenas una tercera parte de lo que fuimos como país en tamaño, en capacidad productiva, en la capacidad de respuesta, en la generación de ingresos. Un tercio de lo que éramos a principios del año 2014. Entonces, bueno, es un drama general. Pero además, más allá de esa crisis generada por el modelo terriblemente perverso de la revolución, que es la raíz del problema, añádele que para resolver el problema político se implementaron sanciones económicas, financieras, petroleras, contra el gobierno venezolano. No se implementaron contra Venezuela, ni se implementaron contra los venezolanos en común. Se implementaron contra el gobierno, contra el Banco Central, contra PDVSA. Pero el resultado final es que año y medio, más de año y medio después de que se aplicaron las sanciones secundarias, porque antes ya se habían aplicado sanciones, después de las sanciones secundarias, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Lograste provocar el cambio político? No. ¿Lograste producir las negociaciones políticas? No. ¿Lograste que el país resolviera su problema? No. Lo único que se ha ocurrido en ese, no sé, 18 meses, 20 meses, es que se ha empeorado, se amplificó el problema económico del país. Las sanciones no son la raíz del problema, no son la causa del problema, pero se amplifican el problema. O sea, te voy a poner un ejemplo muy simple. Román, la gente te dice, no, porque las sanciones no son contra la comida y por lo tanto, o contra la salud y por lo tanto, eso es mentira. El gobierno sí pudiera importar medicina y no lo hace porque no le da la gana, porque él no está sancionado. Sí, pero las sanciones contra el gobierno le impiden exportar gasolina, ¿verdad? O importar gasolina y exportar petróleo, ¿cierto? Pero además, las sanciones le impiden al gobierno tener bancos corresponsales a nivel internacional. Por lo tanto, el gobierno no puede hacer una transferencia a una empresa italiana para comprarle, por ejemplo, los kits para los niños con cáncer que tienen que básicamente tener un trasplante de médula. Entonces, el kit se puede importar porque no está en la sanción. Sí, pero ¿con qué lo paga? Si el gobierno ni tiene la plata, y si tuviera la plata, tampoco lo puede pagar porque no tiene banco corresponsal para hacer la transferencia para una empresa italiana que le mande el kit. ¿Y quién va a traer entonces eso? ¿Lo va a traer el sector privado? ¿Va a traer el sector privado el reactor completo o el transformador completo para rescatar el sistema eléctrico de Maracaibo? No puede. Ahora, dile al gobierno que le compre el repuesto a General Electric o a Siemens. No puede porque está sancionado. Y al estar sancionado, Siemens y General Electric no le pueden vender un repuesto al gobierno venezolano. Te lo pueden vender a ti y me lo pueden vender a mí, que no somos ni gobierno ni estamos sancionados. Pero tú y yo compramos transformadores eléctricos para toda la ciudad de Maracaibo. O para Barquisimeto, o para Valencia. No. Entonces, ¿te afecta o no te afecta la sanción? Pues claro que te afecta. Y el problema es que en la medida en que se alarga ese proceso, tú vas deteriorando más y más tu sistema de respuesta. Y finalmente, hablabas de la gente en común. ¿Qué pasa? Que la pandemia también vino. Es decir, como éramos pocos, parió la abuela, decían en Tobar, en mi pueblo. Es decir, como éramos pocos, parió la abuela. Bueno, aquí parió la abuela un COVID-19, que además nos agarra en situación dramática, sin infraestructura, con un gobierno terriblemente malo y sin capacidad de cambio. Bueno, todo eso nos agarra y eso, por supuesto, amplifica el problema. Entonces, el país y la gente
depende de un cambio que no parece estar cercano en Venezuela. Y por lo tanto, la proyección es terriblemente negativa en términos económicos y en términos sociales. Y el gobierno, en cambio, depende de sus aliados, no depende de Estados Unidos, ni de las sanciones petroleras, ni depende de la oposición, porque la oposición ha demostrado claramente su incapacidad para provocar el cambio. Pues esa es la verdad. Más allá de que no sea culpable, más allá de que hay un montón de razones que lo explican, el concreto es que no lo ha podido cambiar. Entonces el gobierno, de quien sí depende, de sus aliados, de China, de Rusia, de Irán, de Turquía, de los países árabes, que por cierto, con migajas le ayudan a sostener el gobierno. Y lo más probable es que todavía veamos un rato más largo de ese proceso. Luis Vicente, muy agradecido como siempre por tu muy interesante análisis. Gracias por esta foto. Gracias a ti. Que estés Luis muy bien. Vicente León nos ha acompañado en esta parte del programa. Luis Vicente León, como saben, es economista, es